Pues encantado de estar aquí, Rosana. La verdad es que muy contento, muy satisfecho, sintiéndome muy privilegiado, porque la verdad es que estos episodios que tenemos, estas sesiones que tenemos de preguntas y respuestas, a mí me resultan muy estimulantes y tengo la sensación de que también son muy útiles para la gente. Lo son, así nos lo hacen llegar. Episodio 6, vamos por el episodio 6, esperemos que sea tan apasionante como los anteriores y pues sin más preámbulo vamos a ello. A ver. Miguel Pettinati que dice, ¿qué opina usted de aquellos que afirman que la sola escritura no existe en la Biblia y que es un invento de Martín Lutero? Nos pregunta también qué opina de aquellos que afirman que los únicos ministros legítimos son aquellos de iglesias que tienen sucesión apostólica. Pues un abrazo a Miguel Pettinati. Y vamos con ello, son dos cuestiones importantes. Primero, no hay la menor duda de que el principio de sola escritura aparece en la Biblia. Por supuesto, no lo inventó Martín Lutero y, por supuesto, lo siguieron muchos reformadores antes de él. Cualquiera que vaya, por ejemplo, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, que es lo que yo denomino a veces el testamento vital del apóstol Pablo, porque se da la circunstancia decía segunda carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, no, segunda, bueno, hoy estoy torpe, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y como estaba diciendo antes, yo a veces lo denomino el testamento vital de Pablo por la sencilla razón de que es la última carta que sale de la pluma, del cálamo de Pablo, cuando está, pues quizá unas horas, quizá pocos días de ser ejecutado, de ser decapitado por una decisión imperial durante la persecución de los cristianos decretada por el emperador Nerón. Y en medio de esa situación, Pablo escribe a Timoteo, uno de sus discípulos más cercanos, para darle instrucciones ya como una especie de testamento último dentro de lo que ha sido todo su legado epistolar. Y dice así en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y versículos del 12 en adelante. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las dos afirmaciones son tremendamente importantes. Primero, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa persecución no necesariamente implica la ejecución, la cárcel, el exilio, pero sí una persecución, un desprecio, un rechazo que acompaña a todos, no al 50%, al 10% o a una minoría, sino a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. La segunda circunstancia que le marca a Timoteo es que además aquellos que engañan irán de mal en peor. No esperes que los que engañan van a ir a mejor, van a ir de mal en peor y lo van a hacer engañando y llegando un momento en que se engañarán a sí mismos y se acabarán creyendo sus propias mentiras. ¿Qué tiene que hacer Timoteo frente a eso? Dice Pablo en esta segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo del 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué te tienes que aferrar, Timoteo? ¿De qué te tienes que agarrar? ¿Sobre qué te tienes que sustentar? Pues Pablo lo dice muy claramente: las sagradas escrituras. No habla del magisterio de la Iglesia, no habla en absoluto de una tradición eclesial, no habla de un sumo pontífice que además no fuera el propio Cristo. La base es la Escritura. ¿Y por qué la base es la Escritura? Pues muy sencillo, porque la Escritura está inspirada
por Dios. Y sin embargo, lo que dicen los hombres en una tradición, en un concilio, en un sínodo, no está inspirado por Dios. Puede ser más o menos acertado, pero evidentemente no es la Escritura, que es lo único inspirado por Dios. Esto no está escrito por Martín Lutero en el siglo XVI. Esto está escrito por Pablo en el siglo I. Y por cierto, no es una cosa que solamente enseñara Pablo, es algo que efectivamente aparece como la regla para decidir qué es verdad y qué no es verdad. Vamos a volver a un texto del libro de los Hechos que yo menciono con frecuencia porque efectivamente ese texto del libro de los Hechos marca cómo la Escritura es la única regla para decidir si algo es verdad o no es verdad. El texto se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos y narra primero, al inicio del capítulo, cómo Pablo y Silas empiezan a predicar el Evangelio en Tesalónica, chocan con la oposición de los judíos, tienen que huir de Tesalónica porque hubieran podido perder la vida y se dirigen a Berea. Y dice en este capítulo 17 de los Hechos, versículos del 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles espiritualmente los judíos de Berea que los judíos de Tesalónica? Porque llegó Pablo y dijo que me manda el Papa. Entonces se lo creyeron. No. Porque llegó Pablo y dijo, soy un apóstol. Y le creyeron. No. Porque llegó Pablo y dijo, bueno, como son judíos, voy a apelar a que yo he aprendido la Torá a los pies del rabino Gamaliel. No. Lo que caracterizaba esa mayor nobleza es lo siguiente. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La base es la Escritura. ¿Qué caracterizaba a aquellos judíos como más nobles espiritualmente? Que escucharon a Pablo y para saber si lo que decía Pablo era cierto, no recurrieron a una jerarquía, no recurrieron a un magisterio clerical, no recurrieron a una tradición, recurrieron a la Biblia. Y cuando comparaban lo que decía Pablo con la Biblia, escudriñándolo de manera cuidadosa, fue cuando creyeron. Por eso eran nobles espiritualmente. Y por eso son innobles aquellos que colocan por delante de la Biblia, aunque digan que está a la misma altura, tradiciones humanas, enseñanzas humanas, decisiones humanas. Eso es así de claro. Y es tan evidente que la propia tradición se contradice. Si efectivamente la tradición es una enseñanza común, lo cierto es que esa tradición se contradice. Cualquiera que vaya a los padres de la Iglesia encuentra en ocasiones informaciones que son de interés, pero en otros casos son absolutamente contradictorias. Por ejemplo, los padres de la Iglesia mayoritariamente no creían que la piedra de Mateo 16-18 era Pedro. Mayoritariamente no lo creían, pero luego no terminaban de coincidir en quién era la piedra. Algunos pensaban que era Cristo, otros pensaban que era la confesión de fe en Cristo como Mesías e Hijo de Dios, como Cristo e Hijo de Dios. El propio Agustín, en su última obra, Las Retractaciones, donde se retracta, se vuelve atrás de errores históricos y de errores de interpretación de la Biblia, dice que evidentemente la roca, la piedra de Mateo 16 no es Pedro. De manera que esa tradición en la que supuestamente pretende apoyarse la Iglesia Católica al lado de la Biblia es contradictoria, pero incluso es contradictoria con sus propios dogmas, que en muchos casos son extraordinariamente tardíos. Y la prueba está incluso en la Edad Media y en un periodo de perversión de la enseñanza del cristianismo tan lejano como puede ser ya Tomás de Aquino, que negaba que María hubiera sido inmaculadamente concebida, negaba que María no hubiera tenido pecado, por el contrario,
afirmaba el pecado de María, llevando durante siglos a enfrentarse a los herederos de Tomás de Aquino, a los dominicos, con los franciscanos que sí empezaron a afirmar que María era inmaculada. De manera que pretender colocar una tradición a la altura, incluso por encima de la Escritura, es estúpido, es antihistórico, es blasfemo y sobre todo choca con la Biblia. Paso a la segunda cuestión. ¿Solamente son ministros aceptados o aceptables aquellos que pertenecen a una confesión religiosa con sucesión apostólica? Bueno, esto es un disparate incluso desde un punto de vista católico. Históricamente es insostenible y, por supuesto, bíblicamente carece de base. En la Biblia no aparece una sucesión apostólica y, por supuesto, la gente que aparece en la Biblia es denominada obispo no porque haya una sucesión apostólica, sino porque el Espíritu Santo ha designado a esa persona. Si vamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo 20, nos encontramos con unas afirmaciones que son tremendamente interesantes y es precisamente cuando Pablo se despide en Mileto de los ancianos de Éfeso. Y Pablo dice lo siguiente. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, y versículos del 17 en adelante, porque lo que dice Pablo es enormemente interesante. Y, por supuesto, la sucesión apostólica no aparece por ningún lado. Dice así. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tome poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El discurso de Pablo es tremendamente interesante porque no es el de una persona que vive de la religión como aquellos que insisten en que los únicos ministros autorizados son aquellos que creen en la sucesión apostólica. Pablo no es un profesional de la religión. Pablo dice muy claramente que nunca ha buscado ni el oro, ni la plata, ni el dinero de nadie,
que siempre se ha mantenido con el trabajo de sus manos y que incluso en ocasiones el equipo que va con él también él ha tenido que mantenerlo, lo cual es bien revelador. Sucesión apostólica ninguna, vivir de la religión menos todavía. Pero además Pablo insiste en que el nombramiento de esas personas que son obispos, y el obispo no es un súper presbítero o un súper anciano, sino que es lo mismo que el anciano en el cristianismo primitivo, son nombrados por el Espíritu Santo. Y todavía hay más. Añade algo en el texto que es enormemente importante y que va en contra de esa idea de sucesión. Y es que de vosotros mismos van a surgir gente que extraviará al rebaño. Lejos de haber una sucesión apostólica que se supone que va a mantener en el rebaño, en el redil, lo que anuncia Pablo es una apostasía que se va a producir en breve y que efectivamente se produjo históricamente. Esto es algo muy importante. Segundo, aparte de que la enseñanza de la Biblia en ningún momento habla de sucesión apostólica, la idea de una sucesión apostólica no surge antes del siglo IV. La encontramos, y todo el mundo que haya estudiado la historia del cristianismo primitivo sabe que no deja de ser una ficción, la encontramos en el siglo IV en Eusebio de Cesarea, pero no antes. Pero el orden que aparece de supuesta sucesión apostólica tampoco se corresponde con la enseñanza de la Iglesia católica. Habla de varias iglesias en pie de igualdad, como puede ser la de Roma, pero también la de Constantinopla, la de Antioquía o la de Jerusalén. Y en ese sentido, estamos hablando de un sistema que se parece bastante al de las iglesias ortodoxas orientales, pero que es totalmente distinto del de la Iglesia católica, que además, y este es el tercer punto, aquí se enfrenta con un problema añadido, y es que la idea de la sucesión apostólica, que no está en la Biblia y que es muy tardía, no solo la sostiene la Iglesia católica, la sostienen las iglesias ortodoxas, pero también iglesias protestantes como la Iglesia anglicana o como algunas iglesias luteranas en Escandinavia. Si seguimos ese argumento de que solo aquellos que tienen la sucesión apostólica son ministros válidos, entonces la Iglesia católica tendría que admitir como ministros válidos no solo a sus sacerdotes, que se parecen poco o nada a esos presbíteros, esos obispos del Nuevo Testamento, sino que también habría que admitir como ministros válidos a los sacerdotes ortodoxos, a los sacerdotes de las iglesias orientales, a los pastores anglicanos, nada menos, y desde luego a no pocos pastores luteranos de iglesias escandinavas, donde se supone que también hay sucesión apostólica. De manera que ese argumento no es bíblico, es un argumento ridículo y además es un argumento que incluso choca con las pretensiones de la Iglesia católica. Quien haya dicho esto puede que sea sacerdote, pero es un sacerdote muy ignorante. Amén. Creo que la siguiente pregunta viene muy a colación también. Nos la formula Josué Navarrete. Sigo al hermano César desde hace años y tengo una pregunta. El hermano enseña que el hombre de pecado que ya estaba en acción era el papado. Sabemos que Pedro no fue el primer papa, entonces, ¿a quién se refería Pablo si ya estaba en acción en el momento que lo escribió? Gracias. Gracias a ti, Josué. Bueno, no ha podido ser más providencial que aparezca ahora esta pregunta después de la que acabo de responder, porque en Hechos 20, precisamente, Pablo hace ya referencia a cómo se va a producir un proceso de apostasía dentro de muy pronto. Obviamente no está hablando de un papa, porque no existía papa y Pedro, por supuesto, no fue papa ni cosa que se le pareciera, pero sí existía ya operando, como dice Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, un principio de herejía que además estaba siendo sostenido en ese momento y que iba a ser sostenido hasta que se retirara aquello que lo retenía. Bueno, ¿qué es eso que lo retenía? Dentro de la disparatada escatología del dispensacionalismo, se supone que eso no es otra cosa que el Espíritu Santo.
Y entonces, en un momento determinado, el Espíritu Santo va a desaparecer junto con el arrebatamiento pretribulacional de la Iglesia, y entonces aparecerá el hombre de pecado identificado como un príncipe, como un político, como un dictador mundial, que sería el anticristo. Esa interpretación es un disparate. No aparece hasta el dispensacionalismo, pero además es una locura. ¿Cómo alguien pretende que se va a predicar el Evangelio en la tierra si desaparece el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que toca los corazones de la gente para que pueda aceptar el Evangelio. Es que el dispensacionalismo, dentro de sus delirios novedosos, no se da cuenta de algo tan elemental. ¿Qué es lo que se ha identificado siempre desde el cristianismo primitivo hasta el siglo XIX con la aparición del dispensacionalismo como el hombre de pecado? El papado. ¿Y por qué el papado? Porque ese espíritu herético, pagano, embustero del papado era algo que ya estaba presente en el siglo I, pero que no se manifestó con fuerza hasta que desapareció aquello que lo impedía, que era el Imperio Romano. En el momento en el que desaparece el Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo, el obispo de Roma ya no tiene un freno, y ese obispo de Roma va a ir absorbiendo muchos de los títulos imperiales, pero también presentándose como un verdadero anticristo, como alguien que sustituye a Cristo. Por ejemplo, se va a presentar como la cabeza de la Iglesia, cuando la única cabeza de la Iglesia es Cristo. Por ejemplo, se va a presentar como el sumo pontífice, cuando el único sumo sacerdote es Cristo. Por ejemplo, se va a presentar incluso como el camino de salvación. Bonifacio VIII definirá como dogma de fe que el que no está sometido al obispo de Roma se condena, que uno solo se puede salvar si está sometido al obispo de Roma. Un dogma católico absolutamente herético, porque como enseña Pedro en Hechos 4, 11 y 12, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús, no el nombre del papado. Y, por supuesto, para terminarlo de complicar, además ese papado va a pretender que desciende de la piedra y que esa piedra es Pedro, cuando el propio Pedro dice que la piedra no es otro que Cristo, lo cual es, en ese sentido, tremendamente importante. Eso explica que en el momento en el que se retira el Imperio Romano y ese papa se apodera incluso de la ciudad de Roma, vaya desarrollándose un hombre de pecado que, como dice muy claramente Pablo escribiendo a los tesalonicenses, se va a valer de milagros falsos y de prodigios engañosos. A alguno de ellos hemos hecho referencia en alguna de estas sesiones de preguntas. Y quisiera acabar con un texto también en el libro de los Hechos, que he mencionado, pero que creo que merece la pena leer con más amplitud, porque señala la posición de Pedro sobre quién es la piedra. Y, por supuesto, la piedra sobre la que se levanta la Iglesia no es él, ni él jamás lo pretendió y siempre dejó claro que era Cristo. Si vamos a Hechos, capítulo 4, Hechos 4, donde se describe cómo Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín para responder de la enorme osadía de predicar en el nombre de Jesús, aparece la respuesta de Pedro, aparece la contestación de Pedro a las pretensiones del Sanedrín. Y dice así en Hechos 4, desde el versículo 1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás
y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El anuncio de Pedro es clarísimo. ¿Cuál es la piedra de ángulo? ¿Cuál es la piedra sobre la que se construye la iglesia? ¿Cuál es la piedra profetizada? Jesucristo. No dice soy yo, dice claramente que es Jesús el Mesías al que vosotros habéis rechazado. Y Pedro lo sabe porque efectivamente él es consciente de cómo Jesús como piedra es el cumplimiento del Salmo 118, versículo 22. Jamás esa piedra podía ser otro hombre nada más que el Mesías. Pedro al respecto es muy claro. Y además es muy claro también en cuanto a la salvación. No hay salvación en ningún otro, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, nada más que en el nombre de Jesús. De manera que quién es el hombre de pecado y quién es la piedra sobre la que se construye la iglesia queda claro. Y por eso no puede extrañar que a lo largo de toda la Edad Media y antes de la Reforma, mucho antes de la Reforma, cualquier movimiento de reforma que intentaba regresar a la pureza del Evangelio inmediatamente identificaba como el hombre de pecado al papado. Y por eso tampoco puede sorprender que en la Biblia clásica en inglés, la versión del Rey Jaime, la King James de 1611, en el prólogo se diga claramente que esa edición de la Biblia pretende, entre otras cosas, enfrentarse con el anticristo, que no es otro que el Papa. Seguimos con la salvación. César, Giovanni Papini, bueno, bebe un poquito, sí, está siendo intenso. Giovanni Papini nos dice: Jehová los bendiga. Si bien creo en Jehová y en Cristo, no tengo certeza para decir soy salvo, porque algunos predicadores lo vocean con meridiana certeza. Bueno, seguramente esta persona no tiene certeza para decir que es salvo porque no es salvo, porque efectivamente no ha experimentado una conversión que le muestre, le testifique, le dé testimonio de que es salvo. ¿Por qué hay predicadores que sí lo vocean? Pues porque la Biblia establece con claridad que uno puede tener la certeza de su salvación cuando ha experimentado una conversión. Esto no es un punto de vista teológico, esto es algo que afirma Jesús. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículo 24, vamos a leer desde el versículo 22. Juan 5, del 22 en adelante, dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La afirmación de Jesús no puede ser más clara. Aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice que tendrá vida eterna, que a lo mejor la tiene, que si cumple con determinados sacramentos se salvará, sino que dice ya en presente, tiene vida eterna. Y no dice que a lo mejor no se va a condenar, que con un poco de suerte y de obediencia se salvará, sino que dice no vendrá a condenación,
sino que ha pasado, no dice pasará, quizá pase, a lo mejor llega a pasar, sino que ya ha pasado, en pasado de muerte a vida. De manera que aquella persona que efectivamente ha experimentado una conversión puede tener una certeza de su salvación y que efectivamente esa salvación se da en ese momento ya en él. La afirmación es muy clara por parte del propio Jesús. Vamos a ver algún texto más, por ejemplo, vamos a ir a Romanos capítulo 8, donde de nuevo la afirmación de Pablo coincide con la afirmación de Jesús. La salvación es algo ya presente. Y dice así en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la afirmación de Pablo es clara. No es que para los que están en Cristo Jesús, pues a lo mejor no va a haber condenación, no la hay, quizá, quién sabe, solo Dios conoce lo que va a suceder, sino que afirma claramente que no existe, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto tiene una enorme lógica, porque la salvación no es algo que uno gana por sus propias obras, no es algo que uno gana por sus propios méritos, no es algo que se obtiene mediante rituales, sacramentos o ritos, es un regalo de Dios por gracia de manera inmerecida que se recibe a partir de la fe, y por eso uno tiene la certeza de esa salvación y puede hablar de que fue salvado, no de que a lo mejor se salvará. Vamos a ver un último texto en este mismo sentido, aunque yo invitaría a la persona que nos ha escrito a que lea la carta a los Gálatas o a que lea la carta a los Romanos para ver esa enseñanza bendita de la salvación por gracia a través de la fe. Pero vamos a ir a otro texto en Efesios capítulo 2, donde Pablo hace una afirmación tremenda en cuanto a de dónde deriva nuestra salvación, cómo se obtiene nuestra salvación y cuál es el papel de las obras, no en la salvación, pero sí en la vida del creyente. Y dice así en Efesios capítulo 2 y versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, por gracia sois salvos. No dice que por gracia a lo mejor os salvaréis o llegaréis a salvaros. No, por gracia sois salvos. Segundo, esa salvación por gracia es por medio de la fe. Y solo puede ser así, porque la gracia es un regalo, es algo gratuito, es algo que Dios concede, es algo que Dios otorga, no es algo que ganamos. Es por gracia, por medio de la fe. Y continúa Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y remacha todavía más en el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, ¿y qué lugar tienen las obras? De nuevo, no el que enseña la doctrina falsa y antibíblica de la salvación por obras. Dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hacemos buenas obras, caminamos en buenas obras, andamos en buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvados. No para obtener la salvación que es por gracia a través de la fe, sino como muestra de gratitud y obediencia al Dios que nos ha salvado gratuitamente por gracia a través de la fe. Por eso, aquellos que hemos experimentado una conversión, que hemos aceptado por fe la obra de Cristo en la cruz como nuestro Señor y Salvador,
podemos estar seguros de nuestra salvación y decirlo, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por ritos, no es por sacramentos, sino porque es un regalo de Dios que hemos recibido a través de la fe. Amén. Precioso. Giovanni, gracias por la pregunta y esperamos de todo corazón que puedas llegar tú también a tener esa certeza. Bueno, César, vamos a aligerar, o yo igual creo que viene una pregunta más ligera, pero contigo nunca se sabe. Cristiano Astur nos escribe desde España y dice: soy cristiano y policía y salgo a la calle a evangelizar a la juventud. Gloria a Dios por ello, Cristiano. Tengo una pregunta para el doctor César Vidal. He buscado someranamente entre los padres de la Iglesia y la historia de la misma y no encuentro, antes de Calvino, excepto Agustín, ningún apoyo a la doctrina salvo siempre salvo, sino que parece que de una manera abrumadora la mayoría de los cristianos han creído que se puede ser expulsado o rechazado del reino de los cielos aun siendo creyente. ¿Qué opina usted? ¿Puede responder libremente siendo miembro de una iglesia bautista? Bendiciones. Bendiciones a ti, Cristiano. Bueno, vamos a ver, yo siempre respondo libremente independientemente de la iglesia en la que me congrego. Yo me he congregado a lo largo de mi vida en iglesias de distintas denominaciones por razones diversas y siempre he contestado con libertad. Esto no cambia en absoluto las cosas y más cuando mi iglesia local además es una iglesia que se fundamenta no en confesiones de fe, no en credos, sino que se fundamenta única y exclusivamente en la Biblia como palabra de Dios y como única regla de fe y de conducta. De manera que esa es la respuesta que voy a dar. Efectivamente, la Biblia habla de la seguridad de la salvación y de que esa salvación, si efectivamente la persona se convirtió, no se puede perder. Lo que después hayan podido opinar los padres de la Iglesia, pues es muy secundario, porque en última instancia, si Agustín acierta ahí y con él, pues la mayor parte de los autores posteriores que son de influencia agustiniana, bueno, ese es un elemento histórico interesante que marca cómo ahí Agustín no estaba tan desviado como en otras cuestiones de la enseñanza de la Biblia, pero ni es relevante ni es determinante porque lo que determina la opinión de un creyente es lo que dice la Biblia. Y la Biblia sí es clara en ese sentido. Podría mencionar muchos textos, pero yo creo que es muy importante que vayamos, por ejemplo, a Romanos 8, donde de manera bastante clara, Pablo expone cómo al estar la salvación en los propósitos de Dios es algo que no se pierde y que nada nos puede separar de esa salvación y del amor de Dios. En Romanos capítulo 8, que es un capítulo bellísimo, yo reconozco que es uno de los pasajes de la Biblia de los que yo tengo como preferidos, dice a partir del versículo 28. Y es enormemente interesante. Romanos 8, del 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual,
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pasaje es bellísimo, pero aparte de ser un pasaje bellísimo, es que es un pasaje tremendamente relevante en cuanto a la seguridad de la salvación y además es tremendamente relevante en cuanto a la seguridad de la salvación porque afirma, y esto es muy claro para el que conozca la doctrina de la salvación por gracia, que en última instancia, si permanecemos, es precisamente porque se da la circunstancia de que es Dios el que nos mantiene. Y eso es algo tremendamente relevante, eso es algo que tiene una importancia inmensa. Si la salvación fuera por obras, si la salvación dependiera de nuestros méritos, si la salvación dependiera de nuestros esfuerzos, seguramente ninguno de nosotros se salvaría. Sería incapaz de ello. Pero como la salvación es por gracia y obedece a un propósito de Dios que es muy anterior a nuestro nacimiento, como dice aquí, Dios además nos predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, etcétera, etcétera, tenemos una bendita seguridad de salvación. ¿Qué pasa con aquellos que en algún momento se da la circunstancia de que parece que son creyentes y sin embargo salen? Pues que nunca creyeron en realidad. Si me acompañan a la primera carta de Juan, capítulo 2, y versículos 18 y 19, primera carta de Juan, capítulo 2 y versículos 18 y 19, dice lo siguiente el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Afirmación que supongo que a algunos les resultará chocante porque creen, por ejemplo, en escatologías viciadas y antibíblicas como el dispensacionalismo, que el último tiempo son casi los minutos anteriores al arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Pues no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el último tiempo, los últimos, los postreros tiempos, empiezan con Cristo y van a durar hasta su segunda venida. Y esto se escribió hace casi 21 siglos. Y Juan dice, es el último tiempo. Y continúa. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y sigue. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay gente que efectivamente parecen durante un tiempo que son creyentes, parecen que han experimentado una conversión y acaban saliendo porque nunca lo fueron. Porque en un momento determinado, en una situación de emocionalidad, pasaron al frente. Porque en un momento determinado fueron hasta el altar y le dieron la mano al predicador. Porque hicieron una profesión. Pero en muchísimos casos esas conversiones son sinceras y en otros no lo son en absoluto. No lo son y por lo tanto no permanecen. Pero aquella persona que efectivamente cree en Jesús como su Señor y Salvador, ha reconocido sus pecados, ha recibido a través de la fe la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, es una persona que va a permanecer en el Señor y que el Señor va a preservar, porque como dice la Biblia, lo conoció, lo predestinó y llegado el momento lo justificó. Y eso es algo que no empieza con Calvino, que por supuesto Lutero ya habla antes de ello, que antes de Lutero por supuesto habla San Agustín, pero que incluso Tomás de Aquino, tan viciado en tantos puntos de vista teológico, dedica hasta un apartado en su Suma Teológica a la predestinación y no para negarla, sino para afirmarla. Muy bien, César, gracias. La siguiente pregunta nos la formula María Zambonino y dice, ¿qué opina el doctor Vidal
de comer cuando se ha dado una misa de honras por los muertos. Yo supongo que quizá ella se refiere a ese tipo de aperitivo, ¿no?, que suele servirse o bien en las casas o en la iglesia. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, yo creo que es una situación muy parecida a la situación que se plantea en Corinto cuando Pablo habla de los alimentos sacrificados a los ídolos. Y hay gente que considera que no se puede participar en una ceremonia pagana, no porque participaran en el culto pagano de los dioses, sino por el hecho de que había una carne que se sacrificaba a los dioses y que después se vendía. Y había creyentes que efectivamente decían, bueno, es inaceptable participar en eso, y había otros creyentes que decían, bueno, pues en última instancia, ¿por qué no vamos a comer de una creación de Dios simplemente porque se haya sacrificado a los ídolos? Pablo aquí señala dos cuestiones que son muy importantes. Primero, que comer los alimentos sacrificados a los ídolos es aceptable porque en última instancia de Dios es toda la creación y podemos comer cualquier cosa que se venda en la carnicería sin problemas de conciencia. Pero a la vez señala que precisamente porque hay hermanos débiles en la fe, lo que tendríamos que hacer es, si pensamos que esto va a causar tropiezo, que va a hacer daño a ese hermano débil en la fe, pues es abstenernos de participar en esa comida sacrificada a los ídolos. Yo creo que aquí la situación es parecida. Si hay un funeral católico y después se ofrece una comida, etcétera, etcétera, ¿puedo participar o no? Bueno, en primer lugar, la persona tiene que ver cómo se siente en conciencia. Si se siente incómoda, si siente que tiene dudas, si no lo sabe, pues es mejor que se abstenga de ello. Puede ser que diga, bueno, ¿y qué más da si yo me tomo un pedazo de pastel y un café en un funeral, aunque haya sido un funeral católico? Bueno, efectivamente ese razonamiento puede ser correcto, pero también tiene que calibrar si caso de participar en un banquete de este tipo, en una comida de este tipo, no puede haber hermanos débiles en la fe que tropiecen, que se sientan confusos, y entonces quizás sería mejor pues evitar esas empanadas, evitar ese trozo de pastel, evitar ese café. Muy bien, César. Nos dice Roland Borg, ¿cómo podemos argumentar el que Jesús haya llevado a los santos del Antiguo Testamento con él? Porque la transfiguración antes de la muerte de Cristo ya se veía a Moisés y a Elías. Gracias, Roland, por la pregunta. Bueno, hay una referencia expresa en ese sentido que no invalida el hecho de lo que aparece en la transfiguración. En la transfiguración lo que parece bastante claro es que en un momento determinado se reunió con Moisés y con Elías, lo que no quiere decir que Moisés y Elías estuvieran en el cielo. Vamos, de hecho, donde estaban era en el monte con Jesús y nada indica que descendieran del cielo. De hecho, el Nuevo Testamento sí es muy claro en el sentido de que esos personajes del Antiguo Testamento no estaban en el cielo, estaban en el seno de Abraham, y en Efesios 4 hay una referencia muy expresa a cómo Jesús los llevó en el momento de su ascensión. Dice así en Efesios capítulo 4 lo siguiente. Versículo 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo está señalando un pasaje que concretamente es del Salmo 68, versículo 18, donde se habla de la obra del Mesías en dos aspectos concretos. Una que ascendió llevando con él a la cautividad y otra que derramó los dones.
y efectivamente ese ascenso es cómo se llevó a esa gente que estaba, como dice aquí Pablo, en las zonas más bajas, más inferiores de la tierra, y al mismo tiempo derramó los dones del Espíritu Santo para edificación y crecimiento de la Iglesia. Yo creo que es uno de los pasajes en que se hace referencia, aunque también hay que tener en cuenta que ese es un tema en el que, como todas las cuestiones de carácter escatológico, la Biblia se entretiene muy poco, para lamento de aquellos que son especialmente curiosos, y además tampoco da muchos detalles. Pero insisto, esto no contradice en absoluto el episodio de la transfiguración, porque en ningún momento se dice que Elías o que Moisés estuvieran en el cielo, y por supuesto en ese momento están junto con Jesús, procedentes del seno de Abraham. Y vamos a la última pregunta, César. Nos la formula Dambera Repalosfanta. Siento si no leo muy bien los nicks, pero algunos son complicados. Dice: muchas gracias por tomarse el tiempo para responder las preguntas. De ser posible, en próximas entregas podría ahondar un poco más en el tema acerca del nombre de Jesús. La verdad, como en muchas otras ocasiones, a primera vista pareciera que el Internet entero está en contra de César, ya que lo primero que te sale en Google son citas contradiciéndole. Para alguien que empieza en la fe y teme ofender a Dios, que los hay, este tema quizás se haya vuelto fundamental. Así que el conocimiento de César nos vendría bien. Gracias. Gracias a ti, Dambera. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que lo que puedan decir en Internet a favor o en contra, a mí me importa bastante poco, por no decir que no me importa lo más mínimo. Y ahí sí que coincido con lo que decía Pablo, de que si buscas agradar a los hombres es imposible agradar a Dios. Y en un mundo que está muy confuso, donde continuamente surgen modas espirituales y modas espirituales que además no tienen base bíblica, que muchas veces además son ridículas, pues evidentemente intentar agradar a los que difunden esas modas no forma parte de mis objetivos ni de mis intenciones. Y la verdad es que no me importa nada en absoluto lo que puedan decir al respecto, tanto si es en contra como si es a favor. En ese sentido, para mí es muy claro que uno tiene que caminar con una conciencia limpia delante del Señor, que uno tiene que enseñar lo que dice la Biblia y desentenderse de lo que puedan decir los hombres. Por volver al tema del nombre de Jesús, decir que el nombre de Jesús es Yeshua. Decir que además hay que pronunciar correctamente Yeshua, porque el nombre de Jesús hay que decirlo correctamente, y pretender que la vida espiritual no puede ir bien si se da la circunstancia que no se pronuncia bien el nombre es una estupidez. No tiene base bíblica, carece de base histórica y espiritualmente es muy peligroso. Vamos a ver, primero, Dios escucha todas las oraciones independientemente de cómo se pronuncie su nombre en cualquier lengua. Yo no creo que Dios no escuche una oración porque se le llame Jehová en vez de pronunciar Jehová. No creo que Dios no escuche una oración porque de pronto alguien lo llama Jehová en francés o Jehová en inglés en vez de Jehová. Es estúpido pensar una cosa así. Es ofender a Dios y es causar un daño tremendo a gente que es crédula o que es ignorante. Segundo, Yeshua no aparece en un solo documento histórico como el nombre de Jesús. Simplemente no aparece, es falso. Y puede haberse llamado Yeshua, pero no tenemos ninguna constancia. Si esto fuera tan importante, tendríamos alguna constancia, por lo menos del siglo I. La única forma en que aparece el nombre de Jesús en el siglo I es Jesús, que por supuesto es ahí, como suele pasar con otros nombres, cuando pasa al español pasa como una J, Jesús, y cuando pasa, por ejemplo, al francés pasa con la J francesa, Jesús, y cuando pasa al inglés pasa con la J inglesa, que es
Jesus, pero evidentemente la única manera en que aparece es Jesús, Jesús. Los que dicen que eso es insultar a Jesús porque Jesús resulta que es un nombre, significa caballo en hebreo, están diciendo una necedad. Eso es como decir que no podemos hablar de Simeón porque si le quitas el sin, lo que aparece es una palabra muy fea en español. Eso es una estupidez, así de claro. Y que a los sacerdotes no los podemos llamar sacerdotes porque si quitas sa, queda cerdote. Es decir, eso es una majadería. Y pasa lo mismo con los que dicen que, claro, llamar a Jesús Jesús implica que se le está llamando caballo en hebreo y que eso es un insulto. Eso es una necedad, es una pavada. Para término en esta situación, y además de que Yeshua no aparece por ningún lado, incluso en las fuentes judías no aparece así. El Talmud lo llama Yeshu una y otra vez. Puede que sea correcto, puede que no lo sea, pero en cualquiera de los casos no es Yeshua. Y finalmente, es muy posible que efectivamente el nombre de Jesús fuera Jesús, porque era muy común que judíos de la época tuvieran nombres que eran nombres griegos, igual que hoy en día hay muchísimos judíos que tienen nombres españoles o que tienen nombres ingleses y no tienen nombres bíblicos. Evidentemente, Woody Allen no es un nombre bíblico, no es un nombre hebreo, y eso no quita en absoluto a Woody Allen su condición de judío. David Copperfield, bueno, pues David todavía podrías decir que es bíblico, pero Copperfield no, y evidentemente es el nombre de otro judío. Barbara Streisand tiene un nombre y un apellido que no son judíos, y sin embargo es una judía. Y en la época de Jesús, y eso aparece hasta en los evangelios, era muy común que hubiera judíos que tenían nombres griegos. Andrés no es un nombre judío, es un nombre griego que significa varón. Felipe no es un nombre judío, es un nombre griego que significa amigo de los caballos. Así se llamaba, por ejemplo, el padre del conquistador griego macedonio Alejandro Magno. Esteban no es un nombre judío, es un nombre griego que significa corona o diadema, y así podría multiplicar los ejemplos. Y Jesús se pudo llamar perfectamente Jesús, que es la forma griega de Josué, el nombre del personaje de la Biblia. Alguno dirá, bueno, pero a lo mejor es que se llamaba Josué en hebreo. Sí, pues eso tampoco es Yeshua, porque es Yehoshua, ni siquiera eso es Yeshua. De manera que la gente que está inquieta por esto, decirle que no escuche a gente ignorante, que no sabe de lo que habla, que no tiene la menor base bíblica ni histórica para decir que el nombre de Jesús era Yeshua y que lo único que pretende es colocar cargas espirituales sobre la gente para que dé la sensación de que tienen una autoridad espiritual de la que carecen. Y carecen, entre otras muchas razones, porque es gente ignorante que no sabe lo que está diciendo. Si esto provoca reacciones airadas de gente que sabe 3 o 4 palabras mal pronunciadas en hebreo y que por eso piensa que está más cerca de Dios, si esto provoca reacciones negativas de gente que hace referencia continuamente al judaísmo y no sabe nada, absolutamente nada del judaísmo, y si esto provoca comentarios furibundos de gente que se cree que es más santa porque en un momento determinado guarda el séptimo día o lleva una dieta que se cree que es levítica, pero ni siquiera es levítica, peor para ellos. A mí personalmente me trae sin cuidado porque las únicas obligaciones que yo tengo son de fidelidad a Dios y a su palabra y de amor y servicio hacia aquella gente que me rodea. Y lo demás me trae sin cuidado. Amén y 1000 veces amén. Creo que hablamos de esto, si no me equivoco, en el episodio 4, pero bueno, hablaremos las veces que haga falta hasta que quede claro. César, lo de
lo de si a sacerdotes le quitas el sa, se queda sacerdotes. Eso Era una broma que teníais en el colegio cuando erais pequeños. Era una broma del colegio. Era un chiste de niños. Un niño llegaba a confesarse y entonces el sacerdote le decía, ¿cómo te llamas, niño? Y el niño le decía, Simeón. Y entonces el sacerdote decía, ¡ja, ja, ja! Pues si te quitan el sí, queda meón. Entonces el niño decía, y si a usted le quitan el sa, queda sacerdote. Bueno, pues es un chiste tontísimo que, claro, es propio para hacer reír a niños pequeños. Nosotros lo oíamos y nos reíamos. Bueno, pues es la misma tontería, la misma pavada que el decir que si a Jesús le quitas G, queda sus, que es caballo, y por lo tanto es una blasfemia. Es una tontería tan grande a la altura del chiste infantil este de si al sacerdote le quitan sa, queda sacerdote. Bueno, me alegro haber terminado con este toque de humor porque ha sido un episodio intensísimo, intensísimo. Gracias, César, porque parece que no te agotas nunca. Gracias por esa profundidad con la que vas a cada pregunta. Y nada, no sé si quieres aportar nada más, si no... No, yo lo he pasado muy bien. Espero que haya servido no solo de entretenimiento, sino también de edificación y de enseñanza a la gente que nos haya visto y, por supuesto, darles las gracias por su paciencia y emplazarlos para la próxima sesión, para el próximo episodio de preguntas que tendremos aquí en el Gibor. Y hasta entonces, pues que Dios los bendiga. Bendiciones, César. Un abrazo.